Bueno, bienvenidos a la primera clase de química orgánica. Como vemos en pantalla, acá tenemos justamente el PowerPoint preparado como para poder explicarlo. Vamos directamente al tema. Introducción a la química orgánica. Bueno, tenemos mucho que hablar con respecto a lo que es la química orgánica. En su contenido, si bien los primeros pasos de la química orgánica. ¿Cuáles son los primeros pasos? Bueno, acá el protagonista fundamental de la química orgánica es el átomo de carbono. El carbono se encuentra por excelencia en la mayoría de los compuestos orgánicos, en todo lo que es la materia viviente, en toda la biología es carbono. Todo se basa en la química del carbono y otros elementos más también de la naturaleza importantes, como uno de los que más abundan como el hidrógeno, carbono, hidrógeno, y también la presencia de otros elementos que se encuentran en tabla periódica, como el nitrógeno, el oxígeno, en fin. La cuestión que todos estos elementos, si bien en la naturaleza se combinaron alguna vez hace miles de millones de años, de tal forma que empezaron a formar los primeros compuestos orgánicos, los primeros alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, y los primeros aminoácidos y proteínas que dieron origen, obviamente, a la materia viviente, dando origen a lo que posteriormente se llamó el ARN y el ADN, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Obviamente que hay toda una química de transformación prebiológica en la cual obviamente hoy los seres humanos no conocemos, pero hay ciertas conjeturas y teorías de cómo fue esa evolución prebiológica que tardó millones de años hasta formar la primera molécula de vida, la que se replica, que la que conocemos hoy actualmente y se encuentra en los núcleos celulares, que es el ADN y el ARN. Estamos lejos de hablar de lo que es el ADN y el ARN como ácidos replicables, fundamentales para el proceso de transcripción y traducción de proteínas en el organismo. Estamos muy lejos, pero esta molécula es esencial en el núcleo de cualquier célula como para producir, replicarse y producir otras células dentro del mismo tejido, pero estamos lejos de llegar a esa química biológica porque recién empezamos a química orgánica, y la química orgánica, vuelvo a repetir, consta en su materia prima, fundamentalmente carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y toda esa sopa de elementos que se combinaron prebiológicamente llegaron a formar las moléculas proteicas que hoy encontramos en los organismos vivientes, en la biología. Eh, Acá dice justamente en pantalla los primeros pasos de la química orgánica. El primero es el átomo de carbono, tipos de enlace. Bueno, tipos de enlace, vamos a ver qué tipos de enlace. También tenemos grupos funcionales. Los grupos funcionales que mencioné recién, como la naturaleza los formó, en principio son grupos funcionales que tienen que ver con grupos de alcohólicos, grupos de carboxílicos de ácidos, grupos de aldehído, grupos cetónicos, grupos esteres. Hay muchos grupos funcionales que esos grupos funcionales van a caracterizar a una determinada molécula con una determinada funcionalidad. O sea, va a haber diferentes compuestos con diferentes naturalezas que van a cumplir diferentes funciones en la vida real. Siguiendo el PowerPoint, clasificación de los compuestos del carbono, formulación y nomenclatura. Como vemos en pantalla, ya lo habíamos dicho, los primeros compuestos que surgen orgánicamente en la naturaleza, si bien la vida proviene de los volcanes, el carbono como protagonista fundamental y el hidrógeno como uno de los elementos que más abunda en la naturaleza, seguramente los organismos vivientes, todo lo que es la biología, está formada de carbono e hidrógeno porque son primero los elementos que más se componen en el universo, y además el carbono es un elemento que no tiende a disolverse no tiende a disolverse en el agua, porque obviamente tiende a formar uniones con hidrógenos, oxígenos, y obviamente forman compuestos que no se disuelven en el agua fácilmente,
y por lo tanto al no poder disolverse fácilmente en el agua, es muy probable que la vida comenzó en el agua. ¿Cómo se formó, cómo se fueron combinando? Nadie lo sabe. Pero hay, vuelvo a repetir, ciertas teorías de formación de vida prebiológica que son muy complejas, pero no estamos hoy en día de acuerdo todos de cómo se formó. Hay un experimento que se hizo justamente en Estados Unidos hace muchos años atrás, donde se hizo un caldo de cultivo de todos estos compuestos, estos elementos, como de alguna manera analogando la vida en esas épocas, ¿no? A esas presiones y a esas temperaturas de hace 5.000 millones de años, para ver si en ese caldo que se hace, en ese balón, artificialmente en el laboratorio, pueda surgir algún síntoma de vida. Todavía estamos esperando que se forme algo, pero obviamente que los procesos prebiológicos son de miles de millones de años, y esperar al día siguiente que se forme una vida de ese caldo de cultivo que nosotros hacemos en un balón, en un laboratorio, va a ser poco probable de que se forme algo. Bueno, hablando de los primeros elementos que aparecen en la naturaleza, que van a ser partícipes de la química orgánica y son los primeros que se ven en la materia, son los hidrocarburos, como dice justamente, o como estamos viendo en pantalla. Hidrocarburos. Bueno, dentro de los hidrocarburos tenemos hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos tenemos los saturados y los no saturados. Vamos a ver qué significa eso. Pero los alifáticos son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Esas tres familias son las que van a formar los hidrocarburos, que son los primeros que vamos a estudiar en la materia y que son los más fáciles en principio. Después tenemos acá abajo los hidrocarburos aromáticos o cíclicos. Bueno, hay que destacar que los hidrocarburos alifáticos, que son los alcanos, alquenos y alquinos, son hidrocarburos de cadena lineal o ramificada, pero son de cadena abierta, no se cierran. En cambio, estos que son los cíclicos sí se van a cerrar, como también los aromáticos, que son los hidrocarburos también llamados bencénicos. El benceno fue descubierto por Kekulé en 1853, por ahí. Y los hidrocarburos aromáticos, para dar una mención de ellos, son, por ejemplo, compuestos de tipo bencénico, en el cual, por ejemplo, están conformadas las colonias, por ejemplo, todo lo que es aromático, las flores, cuando uno siente un olorcito rico, sería la emanación de olores que provienen de un hidrocarburo aromático, de un compuesto bencénico, las mismas colonias. Y después los hidrocarburos cíclicos son los que encontramos muchísimo, naftaleno, antraceno, pireno, o sea, son compuestos que encontramos mucho en los yacimientos petrolíferos. O sea, en los yacimientos petrolíferos encontramos hidrocarburos alifáticos, alcanos, alquenos, alquinos, pero también encontramos hidrocarburos cíclicos, que son los de cadena cerrada. Ahora lo vamos a ver. Simplemente estoy haciendo esta mención para ir clasificando los hidrocarburos. Bárbaro. Bueno, a ver si me deja la pantalla. Ahí está. Sigamos con esto. Contenido 2. Compuestos con oxígeno. Lo había mencionado antes. Aldehídos, cetonas, ácido, esteres, alcoholes, eteres, hay muchos más, aminas, amidas, y todos los que se van a formar a futuro, como aminoácidos. Bueno, lógicamente son nombres que por ahora no resultan familiares. El único familiar que resulta podría llegar a ser el alcohol, el éter, que se utiliza justamente en viejas épocas como para dormir a las personas, que sería como el paralelo a la anestesia. Los esteres no son muy conocidos, pero tienen que ver con los lípidos. Pueden también ver con los jabones, que por ejemplo el estiarato de sodio tiene que ver con el jabón. Los ácidos pueden ser también, bueno, por ejemplo, podemos hablar del ácido que viene del etanol, que por ejemplo sería el ácido acético, o el ácido etanoico, que es el vinagre, o el vinagre blanco, que compramos obviamente en almacén. Después aldehídos, cetonas, y bueno, en fin. Creo que las cetonas, si no me equivoco, tienen que ver también con el tema de las pinturas
las uñas, de los esmaltes. Bueno, en fin, hay una serie de aplicaciones y una serie de reacciones químicas muy interesantes y que en la industria hoy en día son muy utilizados. Compuestos con nitrógeno, lo dije recién, yo a veces me adelanto en el video, aminas, amidas y nitrilo. Ya lo vamos a ver. No son muy comunes y no son muy familiares tampoco en la vida real. Pero son muy usados en la industria. Isomería. Esto va a ser importante porque la isomería, ¿qué significa isomería? Iso igual, mería partes. En latín el iso significa igual y mería partes, iguales partes. O sea, ¿qué significa isomería? Yo puedo tener dos moléculas con la misma cantidad de átomos, ¿no? O sea, con el mismo peso molecular, y sin embargo la disposición geométrica en la cual están desarmadas esas moléculas es diferente. O sea, tenemos dos moléculas que van a tener la misma cantidad de partículas, o sea, el mismo peso molecular, pero geométricamente la forma de presentar, en forma ramificada, esas dos moléculas son completamente distintas. Pero de isomerías vamos a ver estructuralmente que tenemos de cadena, que son esto que estoy hablando de ver los hidrocarburos en forma ramificada, de posición, porque tiene que ver justamente con los radicales libres que aparecen dentro de la molécula, y de función, que la función depende de la función oxigenada en la cual se está trabajando, que son estos grupos que son aldehídos, cetona, ácidos, esteres, alcoholes, etéreos, depende de qué función orgánica estemos hablando. Bueno, yo puedo tener dos moléculas que quizás tienen dos grupos funcionales diferentes, ¿no? Y ser isómeros, porque tienen la misma cantidad de partículas, la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos, pero tienen dos grupos funcionales diferentes. Ya vamos a ver ese estilo. O podemos tener, sí, dos grupos funcionales diferentes, o por ejemplo, dentro de una misma familia podemos tener alcoholes primarios, secundarios y terciarios que tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígeno, pero están dispuestos en diferentes formas. Isomería no voy a hablar ahora de esto, así que lo voy a dejar por otro lado, tiene que ver con isomería óptica, y con los famosos carbonos quirales y qué sé yo, ahora no estoy hablando de cosas que por ahí no vienen al caso, lo dejo de lado. Uno de los padres fundamentales, como Lavoisier y Proust, 1807, Berzelius, me parece que era un Johann Berzelius, me parece que era sueco. Berzelius fue uno de los pioneros de todo esto y que de alguna manera él es uno de los investigadores por excelencia en esas épocas, contemporáneo, digamos, no sé si fue discípulo de Lavoisier o Proust, pero cercano a esa época. Descubrió ciertos metales, después también fue el que estudió de que los elementos dentro de una misma molécula se combinan en determinada proporción y que la proporción no es proporcional a la cantidad de átomos de hidrógeno, sino es proporcional entre sí, entre los elementos de la misma molécula. Por ejemplo, yo tengo CO2, bueno, hay una proporción de 2 a 1, hay 2 átomos de oxígeno frente a un átomo de carbono. Bueno, esa proporción era una proporción entera, lo cual él descubre lo que es la fórmula mínima y molecular de un compuesto, y hoy en día, por ejemplo, nombramos moléculas como CO2, H2O, H2SO4, que es el ácido sulfúrico, son 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Bueno, esa relación numérica entera entre los elementos que componen una molécula, bueno, Berzelius fue uno de los pioneros en estudiar esto. Me detuve ahí para hablar de Berzelius, y ahora viene otra cosa.
El tema que, pasando más o menos unos 20, aproximadamente 18 años, 20 años, la perspectiva de la química fue cambiando. Hasta 1800, podríamos decir 1825, la perspectiva de lo que era la química era la siguiente. Se creía que la química inorgánica era una ciencia, toda una ciencia, donde los compuestos orgánicos no entraban en juego. Los compuestos orgánicos solamente existían en la naturaleza, en la biología, y que eran irreproducibles en laboratorios. O sea, se creía, antes de 1825, Berzelius y todos los contemporáneos creían que los compuestos orgánicos que formaban la química inorgánica, o sea, que formaban toda una materia que era química inorgánica, se podían reproducir en laboratorios, pero los compuestos orgánicos que venían de las células y de los tejidos animales y de los organismos vivientes, esas sustancias eran irreproducibles en laboratorio. Por eso, si acá abajo vemos, compuestos se dividen en inorgánicos, todo el mundo creía que la química inorgánica era toda una ciencia y que obviamente que los compuestos inorgánicos todos se podían obtener en el laboratorio, pero los orgánicos solamente se podían ser sintetizados por los seres vivos. Creían que solamente los seres vivos podían sintetizar esos compuestos orgánicos y que en realidad estos compuestos orgánicos que sintetizan los tejidos de los seres vivos solamente se podían producir en los organismos vivientes, pero no se podían reproducir en un laboratorio. Se creía, hasta ese entonces, hasta 1825, se creía que no se podían reproducir en el laboratorio. Por eso se hablaba de lo que se llamaba la fuerza vital. La fuerza vital, la teoría de fuerza vital, antes de 1825, era una gran teoría que creían que, era lo que estoy diciendo, que todas las sustancias que se sintetizaban los seres vivos eran irreproducibles en el laboratorio, imposible de reproducir en el laboratorio. Bueno, ¿qué sucedió respecto a eso que estamos mencionando? Bueno, acá tenemos un señor que se llama Federico Wöhler, 1828, yo dije 1825, pero bueno, aproximadamente por ese entonces. En 1828, creo que no sé si en 1825 ya había hecho el experimento, bueno, no sabría que investigarlo. En 1828 Federico Wöhler, un químico alemán, contradice absolutamente la teoría de la fuerza vital. O sea, cuando digo que contradice la teoría de la fuerza vital, está diciendo de que él pudo comprobar que es mentira de que no se pueden sintetizar en el laboratorio los compuestos orgánicos. Con un experimento famoso en la historia de la química que da al inicio a la química orgánica, 1828, el experimento consiste en darle calor a un compuesto que se llama isocianato de amonio para producir urea. Ante la urea, vamos a ir con ahí está, síntesis orgánicas, el isocianato o isocianato de amonio dándole calor se descomponía en urea. Esta es la fórmula de isocianato de amonio, esta es la fórmula de la urea. Bueno, la urea, esto que tenemos acá a la derecha como el producto de esta reacción química, que obviamente sabemos que, como hemos visto termoquímica, acá dice calor acá arriba. En muchos libros aparece con un redondelito tachado, eso significa que es calor, que está absorbiendo calor, que es una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque absorbe calor. Al absorber calor se descompone en esta forma, que es, digamos, una molécula de urea. Lo interesante de esta reacción, que realmente fue revolucionaria, fue majestuosa, porque fue la primera reacción que Federico Wöhler cae sorprendido, porque la urea, anteriormente, un químico francés llamado Roule, se escribe Roulier, pero se pronuncia Roule, un químico francés llamado Roule obtenía, obviamente, la urea de la orina de los animales. Pero lo que demostró Wöhler
es que dándole calor al cianato de amonio o isocianato de amonio, porque el iso significa isómero, eh, al darle calor a este compuesto formaba urea. Lo sorprendente de Wöhler fue esto, de que contradice la teoría de la fuerza vital, tira abajo esa teoría que creían hasta el momento que no podían reproducir compuestos orgánicos que sintetizaba la vida, compuestos orgánicos como por ejemplo la urea, que estaba formada por la orina animal, y creían que esta urea se podía obtener de la orina de los animales. Sin embargo, no, se puede obtener del cianato de amonio. Dándole calor a esto, forma urea, que es la urea que se obtiene de la orina de los animales. Entonces se destruye, se tira abajo, se tira a la basura la teoría de la fuerza vital, que creía que solamente la naturaleza podía formar esos compuestos y que no se podían extraer del laboratorio. Sí, se pueden obtener del laboratorio. La primera síntesis orgánica de la historia lo hizo este señor, Federico Wöhler, en 1828. Y ahí nace la química orgánica con esta reacción tan simple como se ve. Podemos obtener en el laboratorio cualquier compuesto de la vida. Obviamente, compuestos orgánicos que generan los organismos vivientes. Y eso es lo maravilloso, porque de alguna manera, de ahí en más, no solamente Berzelius, porque Wöhler le escribe a Berzelius de su experimento, y Berzelius confirma esa experiencia, de ahí nace una nueva ciencia, que es la química orgánica. La química orgánica empezó a tomar vida, y una vida muy, muy potente hoy en día, porque gracias a la química orgánica tenemos una infinidad de compuestos que hoy en medicina se utilizan para tratamientos de lo que sea. Y no solamente en medicina, sino también en toda la parte de lo que tenga que ver con química del petróleo, en el cual en los yacimientos petrolíferos se obtienen diferentes tipos de gases, diferentes tipos de alcoholes, diferentes tipos de ácidos, todos se derivan, todos, por ejemplo, todos los derivados y componentes del petróleo, todos se obtienen por destilería, y la verdad que es una industria multimillonaria en la cual, bueno, ha avanzado vertiginosamente de mitad del siglo XIX en adelante. La verdad que, mismo que Kekulé en 1859 ya dice que la química orgánica toma vida como una ciencia propia, que bien se relaciona con la química inorgánica, pero que es toda una ciencia nueva. Bárbaro. Bueno, Kekulé, 1861, yo diría 1859. La química orgánica de los compuestos de carbono, es lo que estoy diciendo, como que la química orgánica toma vida propia como una gran ciencia, pero una ciencia enorme, impresionante, algo que trae aparejado a partir de mitad del siglo XIX adelante una revolución industrial increíble. Química orgánica en la actualidad. La química de los compuestos de carbono, también, bueno, también tienen hidrógeno. Se supone que tienen hidrógeno porque lo que vamos a ver de hidrocarburos, por ejemplo, alifáticos, que son los alcanos, alquenos, alquinos, están compuestos de carbono e hidrógeno, por ejemplo. Y hay otros compuestos más adelante también. Se exceptúan el CO y el CO2, carbonatos, bicarbonatos, cianuros. Bueno, porque estos compuestos son orgánicos. O sea, uno dice, bueno, la química del carbono son estos también, pero no, pero esto, por ejemplo, el monóxido de carbono, CO, ya se encontraba en la química inorgánica. Quemando papel, por ejemplo, monóxido de carbono es muy tóxico, y el monóxido de carbono es muy peligroso porque cualquier estufa que esté encendida, si no tiene una ventilación, o sea, si no es un tiro balanceado o no abrimos una ventana, podemos morirnos de monóxido de carbono porque es tóxico. El CO2 también es tóxico, pero no tan peligroso. El anhídrido carbónico, también cuando quemamos papel aparece el anhídrido carbónico, pero por ejemplo el anhídrido carbónico lo vemos en la fotosíntesis de las plantas a la noche. Bueno, por ejemplo, a la noche, digamos, de día hacen la fotosíntesis, o sea, lo que en su procedimiento de, digamos, de formación de clorofila y qué sé yo,
liberan oxígeno y de noche liberan anhídrido carbónico. Por eso recomiendo ir a correr de día y no de noche, porque de noche uno respira más anhídrido carbónico que oxígeno. No es que estamos más, digamos, hay más carga, ¿no? Que uno respira más anhídrido carbónico que oxígeno, sino que hay más carga de anhídrido carbónico en el aire. Bueno, estos compuestos, así, CO, CO2, carbonatos, que son sales, bicarbonatos, que es una sal ácida, cianuros, que son venenosos, que están formados, por ejemplo, el cianuro, el ácido cianhídrico, está formado por carbono y nitrógeno. Estos son compuestos venenosos, cianuro de sodio y todo eso es muy venenoso. Son compuestos que ya estaban en la química inorgánica. Por eso dice, exceptuando estos. Bueno, bla, bla, bla. Puede tener otros elementos, digamos, los compuestos orgánicos que vamos a hablar. Oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos y otras cosas. Ya lo vamos a ver en los grupos funcionales. Bueno, actualidad. Bueno, yo dije la trascendencia que tiene la química orgánica en la naturaleza y en la química actual. Es increíble cómo ha evolucionado a partir de mitad del siglo XIX en adelante. Lo dije recién. Por ejemplo, si nosotros hablamos en la actualidad del número de compuestos inorgánicos, que no tienen nada que ver con la química orgánica, son 100.000. Si hablamos de orgánicos, tenemos 7 millones. Tenemos 7 millones de compuestos diferentes, plásticos, insecticidas, jabones, medicamentos, gasolina, fibra textil. O sea que la química orgánica es la química por excelencia. Le está ganando de 7 millones contra 100.000. No significa que la química orgánica ya no es útil. No, que se utiliza, obvio. Que sí, y que se relaciona con la química orgánica. Pero digamos la excelencia hoy en la actualidad de lo que es la química orgánica, que hay 7 millones de compuestos diferentes frente a 100.000 de los océanos inorgánicos, es increíble. Bueno. Voy a sacar esto un poquito. Dice, actividad. Dado los siguientes compuestos, identifica cuáles son de ellos compuestos orgánicos. Bueno, hasta ahora nosotros no podemos hacer este problema. Si bien yo puedo mencionar algo, pero no podemos decir, vamos a hacer un ejercicio ahora. Creo que no tiene mucho sentido, pero compuestos orgánicos van a ser, por ejemplo, este va a ser un compuesto orgánico. Este grupo funcional que vemos acá, que ya lo vamos a estudiar con bastante énfasis, este es un grupo funcional que se llama carboxilo. El carboxilo es un grupo ácido formado entre carbono, 2 oxígenos e hidrógeno. En realidad un oxígeno, carbono, un oxígeno y un oxidrilo. El oxidrilo está formado por OH. Y después una cadena de carbono e hidrógeno que se encuentra acá atrás. Esto se llama radical libre. El CH3 con la rayita se llama radical libre metilo. Ya vamos a verlo esto con detalle. Otro compuesto orgánico, a ver si vemos, por ejemplo, podría ser el cianuro de metilo. Cianuro de metilo. ¿Y por qué es orgánico? Generalmente los orgánicos se identifican por la cadena de carbonos e hidrógenos que aparecen. Por ejemplo, acá aparece CH3, que es un metilo, y acá otro metilo más. Y después el grupo funcional. Por ejemplo, este grupo funcional es el carboxilo, grupo del ácido. Esto sería el ácido acético, o etanoico, que es el que se encuentra, que es el vinagre blanco, que compramos en el almacén, en el supermercado. Y después el cianuro de metilo, que es un compuesto bastante venenoso, que debe ser para un insecticida o para matar a alguien. Tenemos el radical metilo y el grupo funcional cianuro, que está formado por carbono y nitrógeno. Otro compuesto, a ver, orgánico. Bueno, podríamos tener este compuesto de acá, el último, que es el cloruro de etilo. El radical etilo sería esto, formado CH3, CH2 y una rayita, y el cloro.
Este es el cloruro de etilo. También es una sal orgánica, claro. Todo lo que aparezca con CH3, CH2 son generalmente compuestos orgánicos. Y después vamos a identificar los grupos funcionales como el COH, carboxilo, el cianuro, CN. Y este grupo funcional cloruro, que es el cloro que está metido, digamos, unido con el metilo que está formado entre CH3 y CH2. Bueno, y después este es un compuesto amínico, como vemos acá, esto es una amina, donde está compuesto por, en este caso, por este lado, tenemos un radical etilo y acá un radical metilo. Si este es el grupo funcional amino, y está formado generalmente por N y H. O sea, nitrógeno e hidrógenos. Acá hay un solo hidrógeno porque sabemos que el nitrógeno tiene valencia 3. Tenemos dos rayitas, un enlace acá y un enlace acá. Ya son dos enlaces, más la rayita que le da el hidrógeno son 3. Eso indica que el nitrógeno tiene valencia 3. El nitrógeno tiene valencia 3. Bueno, esto es otro compuesto que también va a tener su nombre. Ya lo vamos a nombrar, justo. La cuestión sería la siguiente. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, con respecto a este compuesto que estaba acá, está formado por un radical metilo, que es CH3, un radical etilo, que es CH2CH3. Acá tenemos el grupo funcional amino, NH. Esto se va a leer así, en realidad se va a leer de esta forma: metil, etilamina. Metil por este metil, etil por este etil y amina por el grupo amino. Metil, etil, amina. O sea, metil, etil, amina. Bueno, la forma de mencionar ahora, digamos, de cómo mencionarlo, ya lo vamos a ir viendo en el transcurso. Bien. Bueno, acá se ve mejor lo que estaba escrito ahí. Bueno, propiedades del carbono, estructura de los compuestos orgánicos. Bueno, esto de la electronegatividad intermedia, el enlace covalente con metales como con no metales. Nosotros vimos en la química, o vos viste seguramente en química, viste lo que se llama las uniones covalentes, ¿no? Covalente simple, doble, dativa. Esas son las uniones que nosotros generalmente vemos en la química inorgánica, los primeros pasos que damos en química, que es la química general inorgánica, y sabemos que, bueno, hay una serie de enlaces que se forman. Por ejemplo, si uno toma, por ejemplo, el átomo de carbono, como ejemplo, y uno ubica el carbono en la tabla periódica de los elementos, se va a encontrar en el grupo 4, en la columna 4, 4A, y si se encuentra en el grupo, en la columna 4A, significa que tiene 4 electrones en su última carpa, 4 electrones, que son 4 puntitos. Yo hago la estructura de Lewis del carbono y va a aparecer el carbono y los 4 puntitos, ¿no es cierto? Formando una cruz. Bueno, lógicamente, después el carbono puede tender a unirse con, por ejemplo, puede tender a unirse con 4 hidrógenos. El hidrógeno tiene un solo puntito, porque se encuentra en el grupo 1A. Entonces, se encuentra en el grupo 1A, tiene un solo electrón en la última órbita. Entonces, yo, si tengo el C con 4 puntitos formando cruz y el hidrógeno con un puntito, yo puedo unir 4 hidrógenos en los 4 puntas del carbono y formo 4 uniones covalentes simples. Covalente simple, ¿por qué? Porque el carbono da un electrón y el hidrógeno da un otro electrón.
Entonces forma una covalente simple. Y así forma lo que se llama el CH4, que es la molécula de metano. Los enlaces covalentes pueden ser generalmente entre elementos no metálicos o entre elementos metálicos. Pero si está formada esa unión entre un metal y un no metal, seguramente la unión no va a ser covalente, va a ser una unión iónica, como por ejemplo los que encontramos en las sales. Por ejemplo, si uno tiene una sal, por ejemplo, hablando de las sales, como uno vio en química inorgánica, por ejemplo, si yo tengo el cloruro de sodio, el cloro el cloro se encuentra en el grupo 7A. Como ese grupo del grupo de 7A, según la regla del octeto, le faltaría un electrón para completar la capa. Porque generalmente si tiene 7 electrones alrededor, porque se encuentra en el grupo 7A, si agregas un electrón, forma 8 electrones. En cambio, el sodio tiene un solo electrón en la última capa. Entonces el sodio le entrega ese electrón al cloro y forma lo que se llama el cloruro de sodio. Pero ¿qué pasa? El cloro es un elemento no metálico, muy electronegativo, y el sodio es electropositivo. Entonces, bueno, esa diferencia hace de que la unión sea una unión iónica. Por eso las sales forman uniones iónicas. Las uniones iónicas siempre están formadas entre dos elementos distantes de la tabla. Si yo tengo el sodio en el grupo 1A y el cloro en el grupo 7A, imagínate que están muy lejanos uno del otro. Cuanto más lejanos o distanciados estén en la tabla, es más probable que forme una unión iónica que covalente. Eso es la diferencia. No sé si alguna vez lo viste esto o estoy mencionando algo que es muy raro. No, sí lo vi. Lo viste, perfecto, buenísimo. Posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas. Bueno, ya lo vimos recién. Las cadenas que formamos, como lo vimos en la página anterior, me retrasé un poquito para acá, por ejemplo, tenemos algunas cadenas. Por ejemplo, acá tenemos una cadena, por ejemplo, está formado entre un metilo y el CH2. O sea, esto forma un radical libre que se llama el radical etilo, y esto es uno solo, es el radical metilo. Tienden a formar este tipo de cadenas. Y ahora vamos a ver, porque en los hidrocarburos alifáticos, alcanos, alquenos, alquinos, aparecen esas cadenas carbonadas. Bueno, acá dice tamaño pequeño lo que posibilita formar enlaces dobles y triples. En realidad, no vamos a hablar del tamaño, en todo caso, de los átomos que se van a unir. Lo importante de todo es que, si bien tanto el carbono y el hidrógeno en esas cadenas carbonadas que estamos hablando, siguen la famosa regla del octeto. La regla del octeto es hacer la estructura de Lewis de los elementos que van a participar en la molécula y después tratarlos de unir. Tratarlos de unir cumpliendo la regla del octeto. Y cumpliendo la regla del octeto es unirlos de tal forma que la suma de los electrones alrededor de cada elemento que compone la molécula tiene que sumar 8 electrones. ¿Se entiende eso? Eso es importante, la regla del octeto. O sea, la regla del octeto, como en química inorgánica, en ingeniería inorgánica, se cumple también en la química orgánica. Más allá que la química orgánica es digamos, una ciencia vastuosa que se puede separar de la química inorgánica fácilmente, pero sigue las reglas atómicas de la regla del octeto siempre. Siempre va a seguir eso. Y bueno, puede haber enlaces simples, dobles y triples también. Que ya lo vamos a ver. Cuando veamos enlaces simples de cadenas carbonadas, formamos los hidrocarburos alifáticos, que son los alcanos. Claro, Cuando y si es doble es un alqueno y si es dicen triple triples, es un... exactamente. Muy bien, esa es la idea. Bueno, esto no voy a hablar, estaba hablando de la hibridización en un momento antes de empezar la clase, y esto es una cuestión de orbitales atómicos, lo cual no me interesa en absoluto hablar de esto. Si aparece lo hablamos. Tipo de enlace. Enlace simple. Los 4 pares de electrones se comparten con 4 átomos de distintos. Acá lo que estamos viendo son moléculas sencillas como para empezar a ver todo esto. Moléculas que realmente son sencillas. Por ejemplo,
Acá tenemos enlaces simples. Enlaces simples, por ejemplo, acá. Tenemos esta rayita que une estos dos radicales metilo, CH3 y H3. Acá no tenemos ninguna rayita, ningún enlace simple de nada, pero se podrían ver los enlaces simples, porque este CH4 se podría escribir, lo voy a escribir en pantalla, haciendo un poco de, así, como para que se vea, a ver si lo puedo hacer, si me permite la pantalla, lo vamos a hacer con un color rojo. A poner C, lo vamos a poner un poquito más grande, me permite el dibujo, C, ahí está. Este es el C, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer, esta fórmula bruta, que es la fórmula de metano, CH4, esto es un hidrocarburo alifático, que es un alcano, se llama metano, que es un gas. Ahora vamos a hablar del metano. Supongamos que tenemos el CH4, lo descomponemos así, le ponemos una rayita acá, al carbono. Lo voy a dibujar de nuevo. Le ponemos una rayita acá, al carbono. Después le ponemos otra rayita acá. Después le ponemos otra rayita acá. Y después le ponemos una rayita acá al costado. Esos son los enlaces simples. ¿No? Entonces, bueno, de pronto, bueno, bárbaro, ¿qué pasa? ¿Dónde están los hidrógenos? Bueno, un hidrógeno lo vamos a poner acá. Ahí salió un poquito grande. Pero bueno, vamos a reducir un poco la imagen. Creo que era 24. Sí. Acá pongo H. Ahora vamos a poner H acá. Vamos a seguir poniendo un H acá abajo. Y después vamos a poner un H acá abajo. ¿Está bien? Ahí tenemos CH4. Esa es la molécula de metano y donde cada una de estas rayitas es un enlace simple. También, si uno completa el famoso octeto como lo hacía en la química inorgánica habitual, tenemos el carbono, se encuentra en el grupo 4A, tenemos 4 electrones en la última capa, en la última órbita, o sea, en su configuración electrónica externa, tenemos evidentemente 3 puntitos, 4 puntitos. Ahí no salió. 1, 2, 3 y 4. Bueno, tenemos 4 puntitos, esa sería la estructura de Lewis, ¿no? El carbono, y el hidrógeno también tiene su estructura de Lewis. El hidrógeno es el, digamos, es el elemento por excelencia más fácil. Ahí está, lo ubiqué más o menos a la misma altura. Y a este le vamos a hacer una crucecita. Una crucecita linda, ahí arriba. Vamos a hacerlo en 2. Crucecita. Ahí está. ¿Está? Ese es el electrón que tiene justamente el hidrógeno. Bueno, estas son las estructuras de Lewis de ambos. Si yo agarro un hidrógeno y lo pongo acá, y después agarro otro hidrógeno y lo pongo acá, otro hidrógeno lo pongo acá y otro hidrógeno lo pongo acá, forman lo que se llaman las covalentes, 4 uniones covalentes simples. ¿Por qué covalentes simples? ¿Por qué? Porque
el carbono cede un electrón y el hidrógeno cede otro electrón, para formar un par de electrones. Ese par de electrones se identifica con un enlace simple. O sea, si lo vuelvo a graficar, cosa que voy a perder tiempo, si meto un hidrógeno acá y otro hidrógeno acá y otro hidrógeno acá, voy a formar 4 enlaces covalentes simples ubicados diametralmente. ¿Me explico? Sí. Bueno, ese enlace covalente simple se dice simple porque el átomo de carbono cede un electrón y el hidrógeno cede otro. Esos enlaces covalentes simples se identifican con una rayita en la molécula. O sea, cada rayita está identificado con un enlace simple que está formado entre un electrón del carbono y un electrón del hidrógeno. Y eso sí lo voy a poner porque me parece importante. O sea que podríamos decir, este puntito con esta crucecita esto es una unión covalente simple unión covalente simple. Ok. Es una unión covalente simple y se identifica, o sea, es igual a una rayita. ¿Se entiende? Sí. Ahí está. Esto voy a guardar yo la imagen para que quede la imagen. Ahora, la cuestión es la siguiente. También podría hacer toda esta disposición con estructuras de Lewis con esta molécula, con la de acá. Que esta molécula se llama etano. Esta es metano y esta es etano. CH3, CH3. Obviamente que acá hay un enlace que une los dos radicales metilos, que son los dos radicales CH3, y cada uno de estos radicales CH3 se descompone así como lo estamos viendo. Por ejemplo, si uno agarra esto de acá, esto de acá forma el CH3, por ejemplo. Esto sería CH3. Entonces, esto se identifica con CH3, por ejemplo. Entonces, Y CH4 sería lo mismo, nomás que con un hidrógeno más. claro, exactamente. Esto sería CH3. A ver si me logro ponerlo. CH3 un poquito más grande, ¿no? Creo que ya me están cerrando las ideas. ¿Te van cerrando? No, sí, es realmente sencillo. Es realmente sencillo y recién me vino a saludar a mi gato. Sí, es fácil, es una pavada. Con razón. Porque yo me parece que me hice esto. Ahora sí. Esto sería. Parece que está muy grande la letra. He ido mucho de. Ahí está. Esto indicaría CH3. CH3 y le voy a poner un subíndice ahí con menor letra. 18, 24, vamos a poner 18. 3, ahí está, muy bien. Esto sería radical metilo CH3. Y obviamente CH3 y esta rayita que falta hay que ponerla así. O sea, para abajo la ponemos. Y acá iría
el hidrógeno, o iría otro compuesto, como por ejemplo otro CH3. Podría ir hidrógeno, pero podría ir el CH3. Y si pongo un CH3, formo el hidrocarburo alifático llamado etano. Entonces vamos a poder poner ahí fácilmente 24, CH3 y 18. Vamos a cortar un poco. Vamos a poner el 18. Ahí está. Lo que corresponde a 3, que son los 3 átomos de hidrógeno que tenemos. Ahí está. ¿Se ve? Eso forma el etano. O sea, esto, vamos a poner ya que estamos haciendo todo, esto es el etano. Y esto es el metano. ¿Se ve? También voy a grabar esta imagen. Bien. Y estas eran las estructuras carbonadas. También esta molécula de... También esta molécula de etano, si uno la puede hacer descomponer también con más enlaces simples, porque el CH3 lo puede descomponer así, CH, 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 lo abro así de esta forma, y también CH3 acá lo abro así de esta forma, como está englobado acá abajo, y después puedo hacer las estructuras del Lewis y veo que es compatible la estructura del Lewis, la regla del octeto, como lo hicimos en el metano, también vale para el etano, y va a valer también para el propano, que el propano tiene un carbono más que el etano, y después del propano viene el butano, que tiene 4 carbonos, y después del butano es fácil nombrarlo, porque es pentano, tiene 5 carbonos, hexano tiene 6 carbonos, heptano tiene 7 carbonos, octano tiene 8 carbonos, y así sucesivamente. Sí, a partir del pentano es fácil nombrarlo, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, y así sucesivamente. Pero los primeros son metano, etano, propano tiene 3 carbonos, claro, ahora después lo vamos a hacer, y después el butano tiene 4 carbonos. Pero acordarse fundamentalmente que el carbono tiene valencia 4. Tiene valencia 4 significa que puede tener 4 enlaces, que puede tener 4 enlaces que corresponden a 4 covalentes simples. Más de 4, no. Teniendo esa regla del octeto en la cabeza y teniendo en cuenta de que el carbono tiene valencia 4 y más de 4 rayitas no puede tener, yo puedo formar todos los compuestos, todos los hidrocarburos alifáticos alcánicos que quiera. Después los alquenos, alquinos también. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, ahora voy a sacar los dibujos y voy a seguir. Total, yo guardé los dibujos que hice acá y puedo proseguir. Bueno, dijimos que como hay simples enlaces, hay dobles enlaces. Y acá estamos viendo. Y acá bien lo dice, porque esto tiene que ver con la famosa regla del octeto. Siempre cuando junto uno elementos para formar una molécula, se tiene que cumplir la regla del octeto. O sea, tienen que sumar 8 electrones alrededor de cada átomo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Enlace doble, acá lo dice. Hay 2 pares de electrónicos compartidos con el mismo átomo. Por ejemplo, cuando hay un enlace doble, cuando había un enlace simple hay una covalente simple. Un electrón da al carbono y un electrón da al hidrógeno. Cuando hay un enlace doble, bueno, en el enlace doble, por ejemplo acá, hay 2 átomos que da este carbono y 2 átomos que da este otro carbono. ¿Por qué es doble? Porque si la simple, cada elemento da un solo electrón, en la doble cada elemento da 2 electrones. ¿Me explico? Sí.
a diferencia, digamos. Bueno, esta molécula se llama molécula de eteno, porque viene de alqueno. Los alquenos terminan en eno, tienen un sufijo eno. Terminan en eno, y bueno, en todo caso sería el alqueno CH2CH2. Después tenemos H2CO. Bueno, esto es un compuesto también, digamos, tiene que ver con un compuesto cetónico y qué sé yo, pero no viene al caso ahora porque estamos abriendo ahora compuestos, ¿cómo se llama? Alifáticos, hidrocarburos alifáticos, así que no vendría al caso. Igualmente, si no me equivoco, este compuesto tiene que ver con los grupos cetónicos. Igualmente un compuesto orgánico no es porque no es ningún ácido carbónico en excelencia, así que no. Pero sí cumple la regla de las valencias, por ejemplo, que estos son 2 hidrógenos y 2 enlaces, son 4, cumple la valencia del carbono, ¿no es cierto? Lo está cumpliendo. Pero, si no me equivoco, esta es la llamada famosa metanona, que es un compuesto cetónico, que también se usa en los laboratorios. Y ese grupo cetónico, por lo general, cuando uno estudia grupos cetónicos, a diferencia de los aldehídos, tiene un grupo funcional que sería CO. CO es el grupo funcional este que está acá, el carbono y el oxígeno. Ahí vemos lógicamente el doble enlace. Justamente sería lo que sería lo se identifica como la metanona. También son cetonas alifáticas y menos densa que el agua, pero ese sería el grupo funcional que lo caracteriza. Pero no viene al caso esto porque estamos viendo hidrocarburos alifáticos ahora. Bien. Perfecto. Bien, ahora seguimos con esto. Acá tenemos enlaces triples. Bueno, vimos los enlaces dobles. Que formaban los alquenos. Ahora vienen los enlaces triples. Ya ahí estamos formando otro tipo de hidrocarburos alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos que estamos formando son hidrocarburos donde tenemos triples enlaces. Los triples enlaces son estos, por ejemplo, que vemos acá, y como son triples enlaces, ahora la covalente va a ser una covalente ni simple ni doble, sino va a ser una covalente de triple. ¿Covalente de triple en qué sentido? Que bueno, que este carbono que está acá, da 3 electrones, y este carbono que está acá da 3 electrones. Se supone que cada uno da 3 electrones. O sea que el hecho de que cada uno de ellos dos dé 3 electrones, se supone de que forman una covalente triple. No es difícil entender eso. La cuestión es que este compuesto que está acá lo vamos a llamar etino. Etino correlativamente con eteno y correlativamente con etano. Todo lo que es etano, eteno, etino tiene 2 carbonos. Y vemos acá la molécula de etano, tiene 2 carbonos, la de eteno 2 y la de etino también 2. Bueno, la cuestión es que, bueno, lo importante son estos 3 por ahora, el etano, el eteno y el etino. Después este es un compuesto que es un nitrilo, en realidad no viene al caso ahora, que
que en realidad sí es cianuro de metilo esto, pero no viene al caso estos compuestos, porque esos compuestos los vamos a ver después. Ahora no vamos a meternos con los nitrilos ni nada por el estilo. Son generalmente compuestos que van a venir después cuando veamos el tema de las funciones oxigenadas, ¿no? Pero no van a ser importantes ahora. A futuro sí los vamos a ver, pero ahora nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a todo lo que sean compuestos alifáticos, es decir, hidrocarburos saturados, digamos, hidrocarburos alifáticos, tanto alcanos, alquenos y alquinos. Estos son elementos que son halogenuros de alquilo y qué sé yo, que no vienen al caso ahora, que ya los vamos a ver. Por lo menos en la primera parte de la materia yo no he visto que haya aparecido este tipo de compuestos, pero sí va a aparecer en algún momento. Que son, digamos, compuestos de halógenos, en este caso de nitrógeno. Pero bueno, yendo con esto, representación de moléculas orgánicas, tipo de fórmulas, estas que están acá nos sirven para identificar compuestos. Es una fórmula empírica, esta es la molecular. Esto tiene que ver con la fórmula mínima o empírica y la molecular, que ahora no va a venir al caso. No quiero hablar de eso. Tampoco lo vamos a usar en la primera parte de la guía. Después, acá, esta fórmula también es una fórmula de química orgánica, donde estamos combinando dos grupos funcionales, el grupo carboxilo y el grupo alcohol secundario. Creo que es el grupo pseudol, este es el pseudol, grupo pseudol de los alcoholes, y este es el grupo carboxilo de los ácidos. Obviamente es un compuesto que está formado entre ácidos y alcoholes. O sea, los grupos funcionales, yo había dicho que se podían combinar. Y por lo general esa combinación forma lo que se llaman los hidroxácidos, los ácidos alcoholes. Los ácidos alcoholes van a formar compuestos importantes que van a tener que ver con el ácido láctico, con el ácido tartárico, el ácido cítrico. Bueno, generalmente son esos ácidos. Sí, generalmente, por ejemplo, tenemos el ácido glicocólico, el ácido láctico, el tartárico, el cítrico. Hay muchos ácidos que están formados entre grupos que en realidad entre combinación de grupos funcionales diferentes, en este caso el grupo funcional ácido carboxilo y el pseudol que es el CHOH. Eso a futuro, ahora no. Estoy hablando un poco de lo que va a pasar. Bueno, la fórmula desarrollada, esta es la fórmula molecular. Si por ejemplo tenemos C3H6O3, yo quiero escribir la fórmula desarrollada, siempre lo hago en enlaces simples, por ejemplo. Si a mí me dan esto así, generalmente, cuando acá pongo que no sirve para identificar compuestos, porque si a mí me tiran este compuesto así en la cabeza, y yo no te lo sé identificar, te lo sé identificar con su fórmula desarrollada. ¿Por qué? O te lo sé identificar así, en forma semi-desarrollada. O sea, este mismo compuesto que está acá, C3H6O3, no es otra cosa que este compuesto que está acá. Este compuesto que está acá no es otra cosa que el ácido láctico, que en realidad se llama propanol 2-oico. No importa, ahora ya vamos a nombrar cómo se nombra. Propanol 2-oico, que es el ácido láctico.
o también lo puedo reconocer en forma desarrollada. Siempre generalmente en química, y lo voy a marcar acá, me voy a dar el atributo de marcarlo, por lo general es la fórmula semidesarrollada la que te está diciendo, la que voy a marcar con más grosor, la fórmula semidesarrollada, esta de acá, es la que te está diciendo realmente qué tipo de compuesto va a ser. ¿Por qué? Porque lógicamente, cuando uno ve esta fórmula, uno está identificando los grupos funcionales. Acá el grupo funcional ácido, que es el carboxilo, el COOH, y el grupo pseudol, CHOH. Con estos grupos yo identifico qué tipo de ácido es. Es un hidroxácido, un ácido alcohol, que se llama ácido láctico, que en su nomenclatura ya vamos a ver que se llama propanol 2-oico. La cuestión, propanol 2, porque el grupo pseudol del alcohol está en la posición 2, esta es la posición 1, posición 2 y posición 3. En la posición 2, acá en el medio, encontramos el grupo pseudol del alcohol, por eso se dice propanol 2, y oico porque termina ico, significa, el sufijo ico significa que es ácido, que este es el grupo carboxilo que identifica un ácido. Así que bueno, a ver si lo puedo poner, pero por ahora lo pongo como para tenerlo presente. En la forma desarrollada, ¿desde qué lado empezás a contarla? Bueno, se empieza a contar desde el grupo funcional más cercano, en este caso el grupo funcional alcohol. Ah, ujú. 1, 2, 3. Sí, Bien. ya vamos a nombrar la regla, porque yo sé que ahora es simplemente todo una especie de... Porque digamos, hay veces que la cadena principal, sí, o sea, tenés que buscar siempre la cadena principal más larga. Pero sí, hay la veces, cadena principal más larga ya vamos a ver, que uno siempre busca para mencionar estos compuestos, por más que pongo propanol 2-oico. Uno ubica la cadena principal más larga y después, según la categoría que yo estaba diciendo de cómo mencionar los grupos funcionales, se empieza a contar desde el grupo funcional categóricamente como el primero. En este caso, categóricamente vienen los alcoholes y después los ácidos. Entonces empiezan a nombrar primero los grupos alcohólicos, desde la cadena más larga. Posición 1, posición 2, posición 3. Vamos a poner eso, posición 1, 1, que sería esa posición, posición 2 y posición 3. Obviamente se empiezan a contar desde el grupo funcional más cercano al alcohol, que en todo caso es este. Va a ser propanol 2, porque está el grupo pseudol del alcohol está acá, propanol 2-oico, y cotermina porque es un ácido. Bueno, ahí está. Esa es la forma de mencionar. En realidad, este es el famoso ácido láctico que se encuentra en las células. Se encuentra en los tejidos. Y tiene que ver con el tema de la isomería óptica y toda esa historia, y estereoisomería, que van a ser uno de los primeros ácidos importantes que estudia esa parte que dije que no lo vamos a ver, que es la parte de isomería óptica. Bueno, tiene que ver mucho con eso, y con lo que se llama la orientación de la molécula en forma de estrógira, levógira. Bueno, eso lo estudió un químico alemán, Johannes Wislesenus, no sé, yo no lo sé mencionar muy bien, en Zurich estudió lo que se llaman la actividad óptica de estas moléculas. La actividad óptica tiene que ver con estereoisomería óptica, que algunas moléculas, bueno, con un aparatito que se llama polarímetro, se puede medir cómo se desvía la luz en una solución de ácido láctico, si se desvía levógiramente o destrógiramente, si se desvía hacia la derecha o si se desvía rotando hacia la izquierda. Obviamente, dentro de las moléculas del ácido láctico están algunas que
que bueno, hacen rotar el plano luminoso hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Por eso se llama estereoisomería óptica, que eso es más adelante, ahora no lo vamos a ver. Simplemente lo estoy mencionando a modo de teoría, digamos, ¿no? Pero ya más adelante vamos a profundizar. Bueno, a ver si puedo seguir con la pantalla. Bueno, con distribución espacial utilizadas en estereoisomería, ya dije que el ácido láctico se utiliza mucho en estereoisomería. Voy a sacar los dibujos, perdón. Voy a volver atrás. Y yo no sé si esto lo guardé. Ahora sí lo voy a guardar. Ahora sí. Muy bien, ahora sí saco los dibujos. Que en realidad necesito avanzar. Bueno, esto de la distribución espacial no importa mucho. Por ahora. Bueno, después del break, seguimos con las fórmulas tanto digamos, de forma molecular, la semidesarrollada y la desarrollada. La semidesarrollada caracteriza los grupos funcionales, qué tipo de molécula es, que en este caso es el ácido láctico. El ácido láctico es el propanol dozoico, que es justamente uno de los ácidos alcoholes muy importantes de la naturaleza y uno de los primeros que se estudió con la estereoisomería óptica, que es la distribución espacial, en todo caso, que tiene que ver con la distribución espacial de la molécula, que ahora no vamos a ver en absoluto. Bueno, acá hay un problemita de fórmula mínimo molecular, bla, 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 que no pienso dar, que no pienso hacer y que no pienso mencionar. Lo estoy pasando de largo. No viene al caso, y si aparece lo veremos. Bueno. Y ahora vemos las cadenas carbonadas, como vemos el tipo de átomo de carbono. Tenemos carbonos primarios, secundarios y terciarios. Los tipos de... Vamos a buscar el puntero. Los tipos de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario son los siguientes. Tenemos, a ver, si están acá. Listo. Los primeros, los carbonos primarios, los que donde está la A puesta en la molécula, son primarios porque tienen un solo enlace. Si observamos, este grupo metilo, este radical metilo, tiene un solo enlace que apunta al carbono. Este radical metilo tiene un solo enlace, este también, este también, este también. ¿Entiende? A diferencia de los B, que son los secundarios, que justamente son carbonos que están unidos a dos enlaces. Por ejemplo, acá hay dos enlaces que unen este carbono y acá hay dos enlaces que unen este carbono. En cambio, los terciarios, bueno, es fácil de distinguir eso. Por ejemplo, el C. El C es ternario porque tiene tres enlaces. Una, dos, tres. Y el cuaternario, lógico. El último que sería este, el D, que tiene una, dos, tres y cuatro. ¿Se entiende? Esa es la manera de diferenciar de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Y eso es importante. Bien. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio donde dice indique el tipo de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario que hay en la siguiente cadena carbonada. Bueno. Acá hay un defecto en el dibujo. Este CH3 que quedó colgado acá. Ah, ok. Lo digo porque lo voy a indicar, porque hubo un problema en el pobre. O sea,
este grupito, este grupo metilo que quedó colgadito acá, va acá. Ahí, lo guardo pantalla. Bien, entonces, ¿cuáles son los carbonos primarios? Bueno, primario podemos indicar, es este, Sí. este, este de acá, estamos mal Ujú. puesto. Este de acá, este de El acá, de abajo y el otro. abajo. Sí, va, ahí está. Esos son los carbonos primarios. Los que habíamos dicho. Ahora, ¿cuáles son los secundarios? A ver, Sería el carbono unido a dos enlaces ahí. claro, el carbono unido a dos enlaces. Por ejemplo, este es secundario. Sí, el otro que está Este de acá, arriba. Sí, ese claro, también. exacto. Después encontramos acá otro carbono secundario. Bueno, a lo que nos tira la respuesta es eso. Bien. Acá voy a borrar el dibujo. No sé si. Sí, este está acá. Los secundarios son esos. Este, sí, a mí me parece que acá hay un problema en el dibujo, pero bueno, se entiende que el carbono secundario es aquel que está unido a dos enlaces, ¿no? Se sobreentiende, no hay gran cosa, no es gran cosa. Porque este CH2 tiene que tener alguna rayita. Seguramente la rayita que va para abajo. Por eso hay un error en el dibujito, pero no importa. Vamos a poner una rayita. Lo podemos poner de color blanco mejor. Ahí está. Ujú. O sea, acá faltaría, si no me equivoco, acá, por eso el error del dibujo es poner acá que falta, vamos a ponerlo en grande, y creo que en 24. C, ¿y por qué no? A ver, esta C, H. Lo vamos a hacer más grande. 2436. A ver si me queda bien. C, H. A ver si me quedo mejor. Parece que faltaba un CH acá abajo. Mm. A ver. No. Bueno, sí, acá. A ver, de secundario. Puso A. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque yo estoy pensando que es una molécula. Y quizás no sea una molécula, sea un radical libre. Cuando queda un enlace así suelto, significa que este enlace tiene la posibilidad de poder unirse a una molécula. Mm. Los radicales se llaman radicales libres, famosos esos radicales libres que inciden en la parte oncogénica, en la formación de cánceres en las células. Este que yo estoy indicando acá, eh, esto que está acá, es un radical libre. Mm. Esto indica radical libre. Esto es un radical libre. O sea, lo que significa de que este enlace puede unirse
básicamente con cualquier otro, con cualquier otro átomo. O puede dar la prioridad de que puede unirse cualquier elemento acá, o cualquier grupo funcional acá. O sea, no es una molécula, yo estaba pensando en una molécula, pero esto no es una molécula, esto es un radical libre, porque tiene un enlace que no está configurado, no tiene ningún elemento acá unido. Y por eso se dice radical libre, porque el enlace queda sin nada. Da con la posibilidad de que en esta posición se pueda combinar algún elemento. ¿Está bien lo que digo? ¿Se entiende? O sea, no es una molécula, es un radical libre. Pero bueno, si uno lo toma así, de esta forma, entonces yo puedo decir que este es un carbono primario. Porque tiene un radical libre en el cual se puede unir a un compuesto. Y este también, este primario. Pero en realidad uno puede decir, bueno, acá tenés dos enlaces, tendría que ser secundario. No, porque pasa que acá no se unió con nada todavía. Entonces lo tomamos como simple, por lo menos en el dibujo. Después este simple, este simple, este simple, este simple, este simple. Todos los que están unidos carbonos con un solo enlace son simples. Todos los carbonos que están unidos a dos enlaces son dobles. Como por ejemplo acá. Voy a guardar la imagen esta. O sea que la imagen anterior que yo guardé no sirve. En realidad tendría que ser así. Y después carbonos terciarios. ¿Cuáles son los terciarios? Fáciles de distinguir. Aquellos que estén unidos con tres enlaces. Este es un carbono terciario. 1, 2 y 3. A ver otro más por ahí. Este. 1, 2 y 3 son carbonos terciarios. Ese. Mirá. Aquí esa es la respuesta. Bien. Bárbaro. Ahora voy a borrar el dibujo. Guardé este dibujo, ¿no? Ya lo guardé, me parece. ¿Sí? Lo había guardado, ¿no? Entonces ahora borro dibujo y sigo adelante. Los cuaternarios serían estos, ¿no? Estos dos C que están acá, que están unidos a otro enlace. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a las series homólogas. A ver eso. Que tiene que ver con los grupos funcionales. El grupo funcional es un átomo o grupo de átomos unidos de manera característica y que determinan preferentemente las propiedades del compuesto en que están presentes. Estos grupos funcionales los habíamos visto y hemos mencionado, que son los grupos alcohol, el grupo alcohol, el grupo ácido carboxílico, los grupos aldehídos, cetónico, eteres, estenes, aminas, amidas, hay un montón. Y que caracterizan a cada molécula en sí. Serie homóloga es un grupo de compuestos en los que la única diferencia formal entre sus miembros se encuentran en el número de grupos. Metileno, este es el metileno, tiene que ver con eno, con alqueno, porque obviamente tiene dos enlaces acá, el CH2, y estos dos enlaces hacen crear un radical que se llama metileno. Y bueno, vuelvo a leer, la serie homóloga es un grupo de compuestos en los que la única diferencia formal entre sus miembros se encuentra en el número de grupos metileno que contiene. Volviendo atrás, serie homóloga es un grupo de compuestos en los que la única diferencia formal entre sus miembros se encuentra en el número de grupos metileno. Sí. Esta cantidad de grupos puede ser diferente en la molécula. Nosotros cuando vimos el ejemplo anterior, acá tenemos grupo metileno, por ejemplo, este grupo secundario, este carbono secundario es un grupo metileno, CH2 con dos rayitas al costado, este también. Y la diferencia que hacen dos moléculas
en una serie homóloga está dado por estos grupos metilenos. Hay moléculas que son más largas, más cortas, pero la diferencia hace que justamente esa diferencia de metilenos que hay en la cadena hace crear series homólogas. Principales grupos funcionales por orden de prioridad. Eso es lo que yo estaba mencionando antes. Este orden de prioridad es fundamental para poder nombrar los compuestos. Es muy importante para poder formar los compuestos. Primero el ácido carboxílico. Este es el primero que hay que tomar los ácidos. El ácido este es un orden de prioridad que se ha tomado convencionalmente, no es porque físicamente es más importante uno que el otro, no hay preferencia alguna, simplemente esta es una categorización, un orden convencional que damos los seres humanos para poder nombrar los compuestos, nada más. Ácido carboxílico está formado. Este R sería un radical libre, R es radical libre, que es de estos radicales que yo estoy mencionando, CH3, o el radical metilo, que es el CH3, o el radical metileno, que hablamos recién, que es el CH2 con 2 rayitas. Bueno, estos son los radicales. Radicales que pueden ser cualquier cosa, y lo voy a destacar porque lo vamos a usar permanentemente siempre. R son radicales libres. Bueno, radicales libres, por ejemplo, podrían ser, bueno, a ver, ejemplos, ¿no? Pueden ser, ya dije, el CH3, CH3, 18. CH3 y una rayita. Ah, color rojo. Este se llama radical metilo. Por ejemplo, si uno tiene este de acá, puede ser CH, bueno, vamos a hacerlo 24. Sí, CH3, vamos a poner CH3 acá. Fíjate que siempre si uno suma las valencias alrededor del carbono vale 4 siempre, ¿no? No sé si te diste cuenta de eso. Sí. Y acá vale 4 con la rayita esta, va a ser 3 de hidrógeno más la rayita esta es 4, y esto indica obviamente la valencia del carbono. Y acá estoy haciendo el radical etilo. Vamos a hacer la rayita. Esta es la fórmula semi-desarrollada. Bien. Entonces acá lo que hacemos, vamos a poner un CH2. A ver si lo podemos poner con 24. Vamos. Ahí está. Ok. La ponemos con 18, si es posible. Ahí está. Ahí está. Y acá me falta una rayita. Esto es etilo. Y así sucesivamente. Voy a formar metilo, etilo, después voy a formar el propilo, el butilo, el pentino, y así sucesivamente. Son radicales que uno va formando, y esos son los radicales que van apareciendo y que después vamos a practicarlos con más énfasis. Bueno, voy a guardar la imagen.
Este ácido carboxílico se caracteriza fundamentalmente por este grupo. Vamos a hacer con cuidado. Se caracteriza por este grupo que se llama grupo carboxilo. A esto se lo llama carboxilo, grupo funcional carboxilo. Y eso es lo que caracteriza el ácido, carboxilo. ¿Ok? Bueno, vamos a ir guardando la imagen, pero vamos a ver qué sigue después. Bueno, voy a volver atrás para guardarlo. Ahí está. Bueno, siguiendo con la presentación, el grupo ester. El grupo ester, aquí vamos a deshacer los dibujos. El grupo ester está formado por este grupo funcional. CO, R y R son radicales. O sea que, en definitiva, el grupo funcional que caracteriza al grupo ester es este que está acá. Ese grupo es el grupo ester. Este es el grupo ester. El otro es el carboxilo para el ácido. Este es el grupo ester. Bien. Bueno, ahora lo que viene. Bueno, vamos a borrar el dibujo porque se solapa. Este es el grupo amida. Acá tenemos un radical libre, tenemos dos radicales libres acá. En realidad, esto que es el grupo amida también se podría poner, porque es lo que caracteriza justamente a la amida en cuestión, es este grupo de acá, que ahora lo podemos poner de otras formas, se puede poner este grupo de acá. Este es el grupo amida, la famosa amida. No sé por qué acá pusieron, bueno, en realidad, este es el grupo amida. Bueno, reanudando y haciendo las modificaciones pertinentes al caso, había un error en la página, lógicamente si hay un error lo detenemos y lo corregimos, claro. En el grupo de amida, el grupo amida, como estamos viendo acá, esto es un radical, ya sabemos lo que son radicales, que es metilo, etilo, propilo y toda esa historia, que son cadenas carbonadas de C y H y de carbono e hidrógeno. El grupo que caracteriza la amida es este, el que está recuadrado acá. Tuve que hacer una corrección, y es el CONH2. Este es el grupo amida. Y esto es un radical. Ya guardé la imagen. Bueno, perfecto. Ahora, ese es el grupo amida. Borro mis dibujos. Esto estaba mal, así que cuando borro mis dibujos significa que yo lo corregí. Así que vamos al otro paso. Este sí es el grupo nitrilo. Este es un radical. Este es el carbono, esto es nitrógeno. El grupo nitrilo está caracterizado por esto. Este es el grupo nitrilo. ¿Está? Este es el grupo funcional nitrilo. Ahí está. Vamos a poner el grupo funcional nitrilo.
No sé si está el rojo acá, 18, grupo funcional. Bueno, entonces, bueno, hacemos esto. Guardo la imagen. Ese es el grupo funcional nitrilo. Ahora voy a borrar este dibujo y seguimos adelante. Después tenemos el grupo funcional aldehído, que es este de acá. Este es el radical y este es el grupo funcional, que lo vuelvo a marcar. Yo lo que marco fundamentalmente son los grupos funcionales, ¿no? Las funciones oxigenadas. En todo caso, este es el grupo funcional aldehído. Grupo funcional Son aldehído. todos después de los que están de los radicales libres, los grupos funcionales. Claro, ¿No? los radicales libres son las R's de radical, Ujú, que son las cadenas carbonadas con hidrogenadas. ujú, Cadenas carbonadas y hidrogenadas están compuestas por ramas de carbono e hidrógeno, sí, respetando las valencias del carbono y el hidrógeno respectivamente, ¿no? Y esa famosa regla del octeto. ujú. Sí, esto es el grupo funcional de hidro. Aldehído. Bueno, bravo. Y ahora me voy directamente borro el dibujo. Vale. ¿Qué más? Cetonas. Está bien, el grupo cetónico está perfecto. Sería este que está en el medio, que va a ser CO con las dos rayitas al costado. Ujú. Se supone que todos los grupos que fui marcando es con las rayitas al costado, ¿no? Porque Sí, del otro lado de la rayita está el radical, lógico. Así que el grupo cetónico es este que está en el medio, con las rayitas incluidas. claro. Sí. Grupo cetónico. Me parecía, bueno, mal que tuve en el Amida porque estaba mal, esta está mal, ya está corregida, claro, en el video. A ver, este es el grupo funcional cetónico. Grupo funcional cetónico. Cetónico. Es una esdrújula, así que va acento en la O. Eh, así por acá. Y lo que hacemos era guardar y listo, ya está, no es tal cosa. Borrar mis dibujos y seguimos. Alcohol. Esto es un orden de prioridad, ¿no es cierto? Carboxílicos, éteres, amidas. ¿Puede haber otro? Convencionalmente sí, puede haber otro, pero por convención es este, por lo general. Ujú. Eh, y el grupo alcohol. Bueno, acá yo disiento. Acá hay un pequeño error. Esto no es el grupo alcohol. No, señor. Bueno, a ver. Eh, Déjamelo pensar. En realidad CH2OH, CHOH. Bueno, sí. Podría. No, no. Hay que vamos a hacer una pequeña modificación. Entonces vamos para atrás. Eh, Vamos a hacer una modificación de esto y por eso me voy a detener en el video para modificarlo, claro, y dejarlo bien expresado para que vea el video. Bueno, reanudando la exposición, tuvimos que hacer una corrección. El alcohol
En realidad puede tener tres grupos funcionales diferentes. El grupo metol, como estamos indicando ahí abajo, el grupo metol, como estamos indicando ahí abajo, CH2OH, con un enlace libre, y acá donde, donde indica el puntero láser, iría un radical R, cualquiera, es una cadena carbonada de hidrógenos y carbonos. Acá el pseudol es un grupo que está formado entre C, H o H, y después dos enlaces simples donde irían cadenas carbonadas de este lado, o sea, un radical acá y otro radical acá. Y después un carbinol, donde el carbono está en el centro, el OH hacia afuera, y acá en estos tres enlaces van tres radicales. ¿Se entienden? Eso es el grupo carbinol, y así se divide el grupo alcohólico. De nuevo, por las dudas. Y bueno, estaba mal puesto acá, así que obviamente ahora cuando saque el dibujo va a aparecer el error acá. Y ahora borro los dibujos. Muy bien. Así que esto está mal. Y después, esto se llama fenol. Es un grupo cíclico. En realidad no vamos a ver grupos cíclicos acá. Es un grupo que proviene del benceno. Cuando veis un circulito adentro del hexágono este hexágono con el circulito indica benceno. Y esto es uno de los derivados del benceno, que es como un alcohol cíclico formado por el benceno y el oxidrilo OH. Esto todavía no lo vamos a usar. Ese está bien, no hay que modificarlo. Bueno, ¿qué viene después? Bueno, sí, acá otros compuestos, aminas, éteres, con doble enlace, bueno, y hay una serie de compuestos que obviamente se van ordenando de mayor a menor prioridad. Después vienen los hidrocarburos, que es lo que vamos a ver la clase que viene, estoy adelantando lo que vamos a ver. Las fórmulas variadas que puede haber, tipos de hidrocarburos, y ahí vamos viendo los alcanos, alquenos, alquinos, o sea, muy entretenido. Vuelvo atrás ahora, donde terminé. Esto va a ser el thriller de lo que vamos a ver. La cuestión es que este orden de prioridad en el cual llegamos hasta acá, hasta fenol, con las modificaciones que hicimos en la amida que estaba mal puesta y en el alcohol que no estaba bien visto, lo hicimos acá al costado. Esto es una clasificación ordenada de los principales grupos funcionales, que después, en una forma ordenada, vamos a poder mencionar todos los compuestos en sí, que van a ser parte de esa isomería, que esa isomería la vamos a ver en principio con hidrocarburos alifáticos, sin meter en principio grupos funcionales, haciéndolo simple y después sí, metiendo los grupos funcionales y a poco como para ir complicando la historia. Pero hasta acá llegamos en el video de hoy. La clase que viene ya veremos lo que sigue de la prioridad de grupos funcionales y después el tema fundamentalmente de hidrocarburos y todas las propiedades físico-químicas que poseen. Así que nos vemos en el próximo video y como yo siempre digo, espero que les haya gustado. Bueno, nos vemos en la próxima serie. Chau, chau.